la ciencia, la matemática, la física, la química, cosas que enseguida vamos a ver cómo rompen. Obviamente se ve obligado a incorporar el laboratorio, se ve obligado a otro formato en el cual el estudiante tiene que interactuar, tiene que practicar de otra manera. Nuestras hoy llamadas clases prácticas, en las cuales el juego es exactamente el inverso, donde se tiende a que el estudiante, para aprender, tiene que poner mucho en la clase diaria, expresan en cierta forma esa diferencia. Ahora, es muy importante que nosotros, porque esto hace al método, inclusive de lo que nosotros queremos, cómo queremos enseñarles a ustedes, nos demos cuenta que estas cosas que yo estoy contando casi históricamente no son relatos de hechos que sucedieron sin conflicto. Más de un profesor de estas universidades medievales fue acusado por haber dicho algo de hereje y terminó en los dedos y se estaba escapando. Más de un profesor o científico de los siglos posteriores tuvo que enfrentarse fuertemente al dogmatismo del poder político y del poder religioso. Galileo Galilei, Miguel Cervantes, el que descubrió la circulación de la sangre, por descubrir la circulación de la sangre lo quemaron en la hoguera. Por decir algo herético, como que algo tan herético como que nosotros tenemos venas y arterias y la sangre circula. Por decir eso, lo quemaron, por ejemplo. Lo que brillantemente en el siglo XIX mete como un relato literario, como un cuento, un hecho de la realidad, ¿no? Mary Shelley en el siglo XIX, cuando escribe Dr. Frankenstein, era lo que pasaba en las universidades. Los que querían saber y estudiar anatomía, medicina, tenían que ir a robarse los cadáveres, porque no había otra forma, y porque obviamente estaba prohibido tocar el cuerpo humano muerto. Entonces la ciencia se tuvo que hacer casi ilegalmente, pasando por arriba de montones de ricos, ¿no? Pero bueno, Mary Shelley con eso arma toda una historia, ¿no? Alrededor de si la ciencia puede crear vida, de nuevo rompiendo el reto religioso. Entonces, como ven ustedes, la universidad es casi una institución premoderna que marca, todavía en un mundo muy oscuro, los hitos de lo que nosotros vamos a llamar, y lo digo por segunda vez, todavía no lo definí, modernidad, el principio de nuestro relato. Terminemos entonces brevemente la cuestión pedagógica, para ya meternos de cabeza en el relato. Obviamente el arte número uno de una clase teórica para un estudiante es el arte de tomar apuntes. El arte de tomar apuntes es fundamental. Hoy en día el arte de tomar apuntes no solamente agarrar una lapicera y escribir rápido, en otra época se enseñaba eso. Yo, sin denotar edad, en el colegio secundario aprendí taquigrafía, porque es una cosa que no existe más, porque cualquiera puede traer un grabador o con el celular grabar una clase, pero sí, más allá de cómo se haga, si lo estoy haciendo a tiempo real escribiendo ahora acá, o si estoy en mi casa escuchando un grabado más tranquilo y por lo tanto puedo parar, lo que se espera es que ustedes puedan agarrar de esas clases teóricas, primero, cosas que no están en los textos. Uno podría definir que en el teórico el profesor se va del texto. En líneas generales el teórico trata de no repetir el texto.
una clase, podemos decir casi como ley, una clase teórica que repite estrictamente renglón por renglón un texto es una mala clase teórica. Se espera que el teórico abra otras cosas. Por ejemplo, si en una materia hay 3 textos, ¿cómo se articulan los 3? ¿Por qué están esos 3? Si hay un texto largo, ¿cuáles son los ejes en los cuales tengo que poner el centro? ¿Qué es lo que tengo exactamente que saber? ¿Cuál es la obsesión del profesor? E incluso, claro, la obsesión, porque eso es lo que toma en el examen. E incluso, cómo en esa clase teórica se pueden abrir puntas hacia nuevos textos, hacia cosas que no están en el programa, pero que uno las tira para tratar de incitar, de seducir la lectura para algún lado. El teórico tiene esas características que, como ustedes ven, es casi exactamente la contraria de la característica del práctico, donde yo voy a práctica a tratar de entender qué dice el texto y a que me ayuden a entenderlo y a ver cómo se puede trabajar con el material puesto arriba de la mesa. Entonces, este es el centro del sentido de un teórico. Como siempre, el gran objetivo del que está sentado en un teórico muchas veces es no perderse, es ver por dónde va la cosa. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que ir yendo y buscando, entendiendo que la interrelación entre el teórico, lo más abierto, lo más alejado, abrimos tema y debate, y el práctico que trata de cerrarlo. Bueno, se dijo todo esto, ahora vamos al texto, vamos para acá. En esa interrelación se produce la globalidad del aprendizaje, ¿no? Muchos dicen que también otra gran cuestión del teórico muchas veces es no dormirse. Porque claro, como uno va a hablar, ahí ya entramos en un terreno más complejo, ¿no? Claro, porque muchas veces, en el caso de algunos profesores, yo sé que yo caigo en esa categoría, uno habla, no se dio cuenta y habló 2 horas, solo, ¿no? Claro, la capacidad de concentración de 2 horas es muy baja. O sea, normalmente uno después de los 40 minutos empieza a bajar la concentración. A veces, las preguntas o las intervenciones que hacen ustedes ayudan a producir esos cortes. Si están, eso no depende del profesor, pueden estar o no estar. Normalmente en una primera clase donde la gente no se conoce, no están. Además nosotros sabemos, el teórico es una clase que se hace ante mucha gente. Es más difícil animarse a preguntar ante el profesor titular y entre 150 compañeros, que es un grupo más chiquito de 15 donde todos hablan, y hasta el mismo docente de prácticos fuerza el que todos participen. Entonces, claro, obviamente ahí es mucho más difícil, es mucho más fácil, es mucho más difícil en la clase teórica. Algunos se animan, otros no, depende de los grupos. Eso es siempre una incógnita y lo iremos viendo a lo largo del recorrido. Esto para introducir qué es esta escena. ¿Qué es esta escena llamada teórica? Ahora, nosotros queremos discutir con ustedes, meterlos en este debate de las ciencias sociales, de la teoría social, de la problemática social, de tender, ¿no? Seamos humildes, a pensar científicamente la sociedad. Y cuando nosotros decimos, a propósito, ciencias sociales, teoría social o crítica social, lo decimos a propósito para tratar de escaparle a lo que van a ser, que existen por supuesto, las distintas disciplinas particulares que van a aparecer para tratar de entender la sociedad. La sociología, la ciencia política, la economía, la antropología, obviamente la historia,
Ya más adelante, las llamadas teorías de la comunicación con la S, que todavía hoy discutimos qué es exactamente eso. Y seguramente pueden aparecer más. Entonces tratamos de salir de ese recorrido y pararnos, decir, bueno, a ver, ¿dónde empezó toda esta reflexión con el método que nosotros desarrollamos? Y vuelvo a poner, y ahora sí, que definieron por tercera vez esta palabra, este corte, la modernidad. Algo pasó en Occidente alrededor del 1500 que cambió todo, que cambió nuestra forma de pensar, nuestras percepciones y por supuesto después también las prácticas y las condiciones materiales de existencia de todos nosotros. Ese mundo, ese corte de 1500, tiene muchísimos acontecimientos que simplemente los vamos a listar. Y acá podemos hacer una nota de pie de página. Para aprender, para reflexionar sobre la teoría social, a diferencia de la química o de la física, nosotros no tenemos un laboratorio donde podamos meter las cosas. Ya después discutiremos de metodología de las ciencias sociales, tendrán materias ustedes donde hablarán de epistemología de la ciencia, pero así de entrada, casi como una regla, nuestro único laboratorio es la historia. Nuestro único laboratorio es la historia. Solo podemos ir a la historia comparada para contrastar las definiciones que vamos a dar. Entonces, contradicción. Nosotros no vamos a dar clases de historia, pero vamos a recurrir constantemente a la historia. Entonces, a veces listamos acontecimientos, punteamos acontecimientos, simplemente para recordarlos, pero obviamente, ¿qué es lo que le estamos diciendo a ustedes?